les parece, para que aprovechemos y trabajemos máximo esta media horita. Primero, muchas gracias por reunirnos hoy, 5 de mayo. Estamos en este grupo de trabajo donde estamos trabajando para generar un artículo científico, una investigación bibliográfica en torno a poder develar los temas vinculados con esta figura del oficial de protección radiológica. Saludamos a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí está. Y el día de hoy la idea es que podamos cada uno contar en qué estamos en términos de nuestros avances y a partir de esa declaración que hagamos poder saber cómo proyectamos el trabajo para adelante. Ya, así que en primer lugar le quiero dar la palabra a don Claudio Cuellar, que la está oficiando de coordinador de una de las partes de los grupos que estamos participando. Así que Claudito, adelante por favor. Claro, claro. Hola, hola, ¿cómo están? Miren, bueno, como hemos comentado a través del grupo de WhatsApp, nos dividimos un poquito la pega de los 300 y tantos papers que por criterio de búsqueda se incluyeron en la plataforma Ryan. ¿Ya? Estuve viendo los estados de avance, porque Carlos, tú me habías comentado de que habían terminado su parte con Sigrid, Sí, señor. Según ¿cierto? lo que nosotros habíamos entendido. Ya. Ya, entonces tenemos que ahí afinar algunos detallitos porque sabes que la idea era dividirnos la pega en dos grupos, ¿cierto? O sea, el 50% de los papers los revisabas tú y Sigrid, pero tal vez la manera como nos hemos estado comunicando puede ser que no se haya entendido bien, porque cuando yo digo que el 50% de los papers los revisas tú y Sigrid, quiere decir que el 50% lo revisas tú y también el 50% lo revisa Sigrid. Ahí no entendimos. Ya, ahí no entendimos porque al final revisamos un cuarto cada uno en rigor. Ah, ya. Mire, si sabéis que, mira, como uno se expresa, tal vez a veces no se entiende, pero lo voy a hacer como una nueva explicación. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, está bien dividirse la pega cuando son hartos, pero siempre una cierta cantidad de artículos tienen que revisarlo más de uno de los investigadores. Perfecto. ¿Ya? Porque se generan conflictos. O sea, ¿a qué va esto? Que, por ejemplo, un artículo que yo creo que debe ser incluido, otro investigador podría considerar que no debe ser incluido. ¿Ya? Entonces, cuando se genera esto, cuando se abre el ciego, mira, voy a compartir pantalla un poquito. Eh, y ven para acá. Yo acá, como soy el que gestó todo este proceso, ¿cierto? Tengo los estados de avance. Yo hasta el momento he revisado 203 artículos, ¿ya? Ya. Y Sigre me aparece con 31%, que es más o menos el 25% que es de la totalidad, ¿cierto? Sí. Eh, Tú me sales con el 23%. Cuando yo vi esto dije, se tiene que haber entendido mal. Y ese es mi objetivo de hoy para ver cómo lo podemos subsanar. Eh, y el Leonardo ya revisó el 50%. ¿Te das Perfecto. cuenta? Súper. Entonces, yo con el Leo revisamos la misma cantidad de artículos que corresponde al 50% para que podamos evidenciar cuál de estos artículos yo considero pertinente incluirlo, cuáles no, y cuál es la visión de Leonardo, ¿ya? Para que finalmente cuando yo abro el ciego, mira, acá está ciego encendido, ¿ya? Si yo desactivo el modo ciego, ahí podemos ver cuáles artículos están en conflicto y debiera ser otro investigador el encargado de dirimir si es que en estos conflictos es adecuado incluirlo o no incluirlo. Ahí para ganar tiempo, Claudito, disculpa, podríamos hacer ¿Mm? el cruce, por los ciegos tuyos con Leonardo, los dilucido yo con la Sigrid o yo nomás, y los ciegos míos con Sigrid los dilucidas tú solo o con Leonardo. ¿Me entendís tú? Como para Mira, hacerlo más pudiera rápido. ser así, sí, yo creo que es una buena idea,
lo que yo le iba a proponer también es que en esta etapa de ver los conflictos participaran también los chiquillos, Claudio, Diego. Yo eh, no tengo inconveniente alguno, simplemente es como ellos estaban haciendo la otra parte, no sé, lo que ellos quieran, yo, Ah, ya, lo claro, o mismo. sea, ambas propuestas son buenas porque finalmente ustedes con Sigri, como ya revisaron una cierta cantidad y yo he visto que ustedes se han estado juntando a trabajar, ya más o menos tienen un criterio de cuáles debieran incluirse y cuáles no, ¿ya? Y por otro lado, bueno, con el Leo no hemos trabajado en conjunto, pero sí podemos darnos esta pega de ver según cómo hemos trabajado cada uno, ver cómo podemos dirimir si es que los conflictos de ustedes dos los podemos ver nosotros, ¿ya? Y la otra sería que como va a haber una cantidad mucho menor claramente que los 300 y tantos artículos que nosotros incluimos en esta revisión, que fuera el Claudio con Felipe y con Diego los que, en base a una reunión que generemos, dirimir al tiro cuáles entran y cuáles no. Lo que más se apegaría a cómo funciona el sistema es que lo hicieran ellos, Ya. porque nosotros ya tenemos un criterio, ¿cierto?, que tal vez podría diferenciarse de lo que ellos consideran también pertinente. No sé qué les parece, Claudio, Diego, Felipe, verlo así de esta modalidad. Yo encantado, no hay problema. Porque ¿Sí? nosotros como tenemos la mirada hospitalaria, así como clínica dentro del tema, podemos también filtrar con nuestro propio criterio de cuáles son los papers que más son más aplicados, por así decirlo, no tan teóricos. Ujú. ¿Les parece que lo hagamos así, Carlos? ¿Qué No, opinan? Sí, no, sí. yo me sumo, sí, sí, ¿Ya? era que los chiquillos aceptaran. Ya, perfecto. Yo creo que es lo más adecuado porque así ya la otra parte del equipo que estamos trabajando también puede participar en este proceso de verificar cuáles se incluyen y cuáles no. Yo, por ejemplo, y que es un dato que me tiene súper contento, es que he incluido 54. No he visto, no puedo ver los de ustedes mientras yo no abra el ciego, pero es mucho más paper que cuando hice un primer criterio de búsqueda muy acotado, que era solo el título y abstract. ¿Te acuerdas que en un momento te había comentado, Carlos, que a veces elegí los papers solo por título y abstract en un tema que es tan particular? Deja muy poco, incluye muy pocos textos. Y yo cuando lo hice así me incluyó como 10 textos solamente. Ah, pero Y Claudito, perdón, ahí ¿mm? nosotros con Sigrid, esa es la forma que hemos hecho el análisis. Título y acta, no hemos leído los trabajos. Sí, sí, mira, no entiende. Mira, cuando yo hice el criterio de búsqueda ¿Ya? y, y los puse en PubMed, en Scopus y en WOS, ¿ya? Tú puedes decir, quiero buscar según este criterio de búsqueda solo en el título y abstract. Ya. ¿Ya? Y me va a mandar una cantidad de paper que ellos tienen, que están incluidos en sus bases de datos, según solo el título y abstract, ¿ya? Yo no lo hice así, yo le puse en todos los campos, o sea, que estuviera tanto en el desarrollo, en los resultados, en la conclusión. Y así es que me dieron los 300 y tanto, Ah, en la ¿ya? búsqueda que tú hiciste, no en el análisis después pormenorizado, sino que, ya te entiendo, ya el N Lo total. mandé. Y Ya, pues, ahora lo que estamos en esta parte de Ryan lo estamos haciendo porque esta es la lógica del proceso. exacto. Primero vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, cuáles se incluyen y cuáles se excluyen según el título y abstract. Ok, Yo abro el ciego, vemos cuáles están en conflicto, eh, vemos de estos que están en conflicto cuáles se incluyen, y una vez que terminamos esto, lo que hay que hacer es descargar los full text, o sea, el paper. muy bien. Y hay un siguiente cribado, se llama cribado a ver si es que se incluye o no se incluye, en base al texto completo. ¿Ya? Y esa es Claro, la última instancia en donde decimos, ya, este artículo efectivamente es atingente incluirlo o no, ¿ya? muy bien. Ahí termina el proceso.
cuando en base al full text nosotros decimos estos son efectivamente los papers que vamos a incluir en nuestra revisión. ¿Ya? Vale. Luego viene de los que se incluyen construir las tablas, que básicamente sería la cantidad de... Uy, no me veo para nada, este se me va para arriba, no importa, pero no se pierden de mucho. En base a todos los autores, hacia abajo, ¿cierto? Como filas, y en base a los criterios que van a estar en las columnas, rescatar la información que cada uno de los papers aporta. ¿Ya? Y después viene todo el proceso de discutir, de incluir la información que están trabajando los colegas, ¿cierto? En base a la normativa, legislación, etcétera. Y en la discusión que va a ser, yo creo, la parte más potente, que es cuando nosotros vamos a tener la opción de poder dar nuestra opinión respecto a qué es lo que hay, qué no hay, qué es urgente avanzar, qué no, que más o menos yo me lo imagino así como sería la lógica de la construcción del paper. Ujú. Entonces, ¿en qué parte vamos? Entre nosotros ver a través del título y abstract cuáles entran, cuáles no. Después abrimos el ciego, mejoramos los conflictos y una vez que ya están, no hay ningún conflicto en la inclusión en base a título y abstract, hay que hacer nuevamente un cribado en base al full text. Y esa es la etapa final donde ya decimos, son 50 papers los que incluimos y de esos 50 papers se extrae la información que va a irse a la tabla. Ujú. Excelente, compadrito. Ahora me quedó todo muy claro. No sé si Sigrid tiene algún comentario en torno a lo que plantea, ¿no? Claudito, lo que te pediríamos con Sigrid ahora sería que nos pudieras eh, dar nuevamente los artículos que tenemos que nosotros volver a revisar. O cómo hay que hacerlo, porque ahí nos perdemos. Mira, mira, voy a ir al... Ponte lo que revisó Sigrid, mira, pasármelo a mí y así viceversa, algo así, ¿o no? mira, si yo, porque a ti te sale esta misma ventana, ¿cierto? No sé. Yo, Continuar con la evaluación. Cuando tú continúas cuando tú comienzas o abres la plataforma ¿ya? nuevamente, se te van a cargar acá, bueno, lo que le ¿Ya? había dicho yo era que sea por fecha de publicación, siempre en lo más nuevo primero, ¿cierto? Y ahí se me empiezan a cargar todos los papers, Sí, pero se me van a cargar todos los papers que yo ya no, a los cuales todavía me falta el proceso de incluir o excluir. ya. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, tú en la plataforma todavía tienes todos los papers que no has incluido o excluido. Clarito, pero como quedamos en que la mitad la hacían ustedes y la otra mitad nosotros, ese es el Claro. punto. Entonces, ¿Habrá tú alguna forma? vas a tener todos los que hizo Sigrid acá. Los que Pero, tú hiciste no los vas a tener. no, pero y además voy a tener todos los que hiciste tú e hizo Leonardo, pues, Claro, ¿cierto? eso es, mira, les voy a mandar en el WhatsApp ¿Ya? cuál fue el primer paper que yo revisé. Y de ahí hacia abajo ustedes no tienen que revisar ninguno, porque eso lo revisamos con Leonardo. Hasta antes de ese paper revisamos nosotros. Hasta antes de ese paper, claramente ordenado por fecha de publicación y lo Ya, más nuevo compañero. primero, hasta ese paper lo hacen ustedes. Ya, compita. ¿Sí? Estamos. Acá lo importante es que la Sigrid entienda. Yo soy bruto. Sigrid, ¿tú entendiste para que me expliques después? Pero de todas maneras, mira, Sigrid, compártele, Carlos, mi contacto y cualquier duda que tengas me llamas nomás. No, no hay ningún problema porque la idea es que efectivamente trabajemos en equipo La Sigrid es súper inteligente, si por algo la dejé, así que no hay problema. Perfecto, súper bien. Eh, Así que eso sería, mira, ahora les voy a Acá, mandar, si quieren ustedes pueden seguir viendo, porque no sé Impeque. si necesitan alguna otra información No, que... mijito lindo. No, 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 muchas gracias. Ujú. Le damos la Perfecto. palabra entonces al otro coordinador de la mitad del grupo, ahí don Claudito Mancilla, para que nos cuente en qué están ellos, que ellos ya estaban casi listos la vez anterior. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, amigo. Ya. En el capítulo anterior, como para poder comentar, nosotros empezamos a compilar toda la información, tanto nacional como internacional. Y bueno, en la internacional
dejamos todo este repositorio de documentos en los cuales, claro, a diferencia de tener una opinión y hacer un estudio doble ciego, como el que está haciendo Claudio, lo más óptimo para nosotros fue cortar y pegar los textos en los cuadros comparativos. Entonces, en el capítulo anterior habíamos dicho que el OPR, ¿qué queríamos saber del OPR según la información internacional? ¿Están viendo, cierto? Sí. Sí. Era la definición y, y las funciones, Bueno, ¿vale? vale. Entonces, acá tenemos cuadro comparativo. Cada una de las columnas representan uno de estos Documento. documentos. Pues, claro, estos documentos cabe destacar que se basan en papers, ¿vale? Son compilados de paper y lo hemos separado, denme un segundito para hacer zoom out, en documentos que son internacionales, que son recomendaciones internacionales, y documentos de países. Vale. En Estados Unidos, Australia, España, Argentina, y aquí uno de los chiquillos está armando el de Perú, ¿vale? Entonces, básicamente, dentro de los documentos que nosotros dentro de nuestra vida como formativa de un OPR hemos estado leyendo y hemos estado separando los textos, cortar y pegar, del párrafo donde entendemos, donde hay una definición del OPR y otro que es con respecto a las funciones del OPR. Hay textos que lo explican de manera implícita, hay textos que lo explican de manera explícita y hay textos que lo dicen de manera que no lo explica de manera formal, sino a través de las cosas que debería saber el OPR, como este documento del TCS 18, que básicamente, más que hablar de un OPR clínico, habla de cómo formar a un OPR. Entonces, nosotros hemos estado revisando, y también los glosarios del IAEA y del ICRP. Los glosarios son definiciones que están dentro del documento o en la misma página web de estas comisiones o agencias internacionales, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre comúnmente? Ocurre de que hay definiciones del OPR que parten desde sus funciones. Y eso es un poco complicado de analizar porque no te dice, no, el OPR tiene que cumplir tal estándar, estamos hablando de la parte internacional, tiene que cumplir tal estándar y sus funciones van a ser esta otra. Pues no, dice que estas personas tienen que tener estas funciones y estas responsabilidades. Sin embargo, cuando entramos a los países, ahí ya hay documentos que sí lo definen. Y, en su y un factor común de lo que los definen es que tiene que tener entrenamiento y una certificación para haber pasado un examen. Ah, mira. Y eso se repite en Estados Unidos, en Australia, en España. Y la parte de Argentina no la he revisado completamente, pero... Y además los textos también hablan acerca, una vez que está como bien definido qué es un OPR, puede hablar acerca de la función y sus responsabilidades. Entonces, nosotros, yo no sé si estará como listo el cuadro comparativo como para abrir el ciego con ustedes, pero podemos seguir añadiendo textos de países, ¿vale? Claro. Para dejarlo más robusto. Está Y, súper. pero lo que yo les quería comunicar que el factor común que hemos estado revisando es justamente eso. Un examen y las responsabilidades que son muy similares entre OPR de distintos países. Por ejemplo, Claudito Cuellar. cuéntame, Raúl. Claudio Cuellar, adelante. Sí, me costó sacar el silenciamiento. Mira, ¿sabes qué, Claudio? Está súper bueno el trabajo, lo felicito. Mira, yo como me lo imagino, porque como te decía, en la pega nosotros vamos a poner a los autores de los papers y en las columnas vamos a poner los criterios. Podríamos construir dos tablas. Una tabla ¿Ya? para artículos de bases de datos y otra para instituciones, ¿ya? Que tengan las mismas informaciones.
¿ya? Y tú ya, en cierto modo, lo que tú hablabas es para dónde va dirigida la discusión, po. ¿Qué países tienen normativas respecto a, ¿cierto? ¿Cuáles las define? ¿Cuáles? Eso es como lo que uno debiera incluir después en la discusión. Pero la extracción de los datos debiéramos construir dos tablas, como te decía, una de las bases de datos y otra de la normativa, y desde ahí ya en adelante hacer el relato ya más personal que se vea plasmado en la discusión. Ujú. No sé qué, Vale. qué te parece. Yo, no, no, yo creo que está bien. Lo que sí me disculpo porque ahora acabo de revisar que no he puesto en algunos les puse los años en los que fueron publicados los documentos y en otros no. Entonces voy a empezar a homogeneizar eso porque, vale, no lo sé, y, Ya. eh, ¿y cómo es esta cuestión? Ahí Claudito, Claudito Mancilla, cuando haga eso, tenemos que elegir un criterio. Si lo hacemos por país, por organización o por año, ahí hay que tomar una definición. Porque una cosa es lo que plantea Claudio Cuellar. Esto, organizarlo, ¿cierto?, por una tabla, que es lo que estamos haciendo nosotros de los papers, y otra tabla, lo que tú estés trabajando con la otra parte del equipo. Pero de ahí de Ujú. esa tabla o de esas tablas que ustedes están generando, pueden salir dos tablas. Una que sea de organizaciones, y otra tabla que salga de legislaciones. ¿Entiendes tú? ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahí yo Sí, creo claro. que quedaría más Pero, diferenciado, y la discusión obviamente va a enriquecerse aún más. No sé qué les claro, parece. no, o sea, yo súper bien. El tema es que sí me gustaría, a mí me parece positivo que separemos en nuestra cabeza cuáles son las comisiones o las agencias internacionales que, que no lo definen de manera tan fuerte como sí lo hace cada país. Claro, Entonces, eso es lo que, como que al final es lo que nos estamos llevando como esto para la casa. claro. Perdón, Y el Claudito. tema de los años solamente es un tema mío de No, poder súper. organizar la información. Es que, ojo, ¿Está en Felipe ese, con la mano? sí, al tiro le doy la palabra a Felipito. Lo que pasa es lo siguiente, que así como está planteado, y ustedes son los especialistas, hay que ver si las organizaciones hablan de la definición propiamente tal, o de la función, o de cómo se debe formar, porque yo creo que eso también son los criterios que a nosotros nos llama la atención de poder generar un documento, es decir, qué se entiende, cuáles son sus funciones y cómo se debe formar, qué hay que estudiar para llegar a. Yo creo que esas son las tres dimensiones que nos hemos planteado. Así que eso nomás. Y Felipito, adelante, por favor, hijo. Hola, Hola. no quería simplemente agregar a la discusión que probablemente estamos encontrando esta diferencia entre internacional y más de Latinoamérica, porque en Latinoamérica se va construyendo bajo la contingencia de lo que pasa, lo que se requiere como PR. En cambio, en el internacional, como hay ya bastante, mucho más formas de poder ver la protección radiológica, tienen distintas como corrientes de cómo formar los OPR y bajo eso las definan. Entonces, no creo que algunos de las tablas pudiéramos sacar el mismo criterio como de definición, porque como dijo Claudio, está a veces muy entremezclado. Entonces, más que nada como por requisitos, requisitos por práctica. Entonces, también ahí salía en uno de los glosarios que era un OPR por práctica, así como lo tiene Sechen acá. Entonces, a partir de eso, quizá ir hacia también poder estandarizar lo que podría ser un OPR, porque según la práctica tiene distinta formación. Incluso ahora con todo este tema de inteligencia artificial, etcétera, había un webinar ahora de, mm, del iPhone, no me acuerdo qué institución era, El pero iPhone, decía sí. que incluso, sí, incluso decía que ahora estaba tratando de ver la posibilidad de que con el test de la acreditación de como físico médico como PR se toquen tópicos de inteligencia artificial. Por lo tanto, eso también va a tener que ser incluido en las mallas. Entonces, todo esto está en constante cambio como para poder sacar una definición. Yo creo que es con respecto a lo que se requiere como nación en cuanto al control de las instalaciones que tengan que ver con la realidad nacional de cada país. Eso. Muy bien, muchas Sí, yo, gracias. yo estoy de acuerdo con lo que dice Adelante. Felipe, pero
mientras tanto, vamos cortando y pegando el texto tal cual como lo aparece para que después podamos hacer nuestra propia análisis de la información objetiva que está publicada. Obviamente Excelente. con los años, porque si no, claro, el tema de la inteligencia artificial es un tema que todavía están irrumpiendo fuertemente y yo creo que de legislarse va a pasar igual un tiempo. Y bueno, pero eso con respecto al avance que hemos tenido. Y a medida que nosotros vayamos encontrando documentación latinoamericana, también la vamos a ir colocando ahí. Eh, por ejemplo, la documentación de los australianos es muy buena. De hecho, si hay alguien que esté oficiando OPR en medicina nuclear, les súper recomiendo este documento de los australianos, porque es muy práctico para el OPR de medicina nuclear. Excelente. Y bueno, y en España también hay una definición en que lo separa en dos tipos. La protección radiológica hacia los pacientes, que lo trabajan los físicos médicos a través de los controles de calidad, y la protección radiológica hacia los trabajadores, medio ambiente y público, que lo trabaja ahí ya el OPR. Entonces, como todos esos detalles entre países, lo podemos ir revisando, pero en un inicio es preferible tener el texto íntegro, tal cual como lo expone el documento acá, con su fecha y su país, para que después hagamos la segunda vuelta, Felipe, de analizarlo y darle nuestra propia mirada y ver cuáles son los factores comunes también. Sí, sí, ¿Te de todas parece? maneras. ¿Sí? Entonces, por ahora, Carlos y Claudio, Impecable. este ha sido un cartado y pegado de la información textual de cómo están los documentos. Lo puedo seguir, ¿cómo se llama esto? Perfeccionando, poniéndole la fecha, poniéndole las páginas, pero da un poquito como lo mismo eso, sino que me es más Sí. importante el país, la fecha y quién lo No, está publicando. tremendo trabajo, Claudio, Diego y Felipe, porque así como está estupendo, no gastes más tiempo en ir agregando detalles con respecto a la referencia ya está, ya no te compliques con aquello. Diego, te ofrezco la palabra, amigo mío, por si quieres compartir algo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien, Diego. Ya, súper. Yo me uno al trabajo de Claudio y Felipe. Encuentro que la forma en que se está presentando es una forma muy didáctica y fácil de comparar. Eh, si bien dice Claudio, ¿cierto?, que los australianos y los españoles tienen muy bien desarrollado este tema, me tocó ver la parte de Argentina y es por volverse loco el cómo también ellos, de una manera tan cercana, tienen súper bien también desarrollado este tema. La parte de los licenciamientos, la formación, los exámenes, es una cosa realmente brutal. Eh, las definiciones, porque por lo que yo he visto, son casi muy similares en todas y también se resume en lo que Claudio acaba de señalar delante, respecto de su formación. Eh, Lamentablemente nada de eso tenemos ahora actualmente. Así que es un trabajo muy bueno, muy interesante, así que hay que seguir echándole para adelante, ¿no? Porque yo creo que aquí va a salir algo bien bueno. Excelente, excelente. Muchas gracias, Y un amiguito. detalle, o sea, Sí, dale. a mí me gustaría que los tres estuviésemos conformes de la tabla comparativa para poder liberársela al grupo de trabajo para que ustedes también la puedan revisar, leer. Va a estar en inglés, no la vamos a traducir porque Sí, sí, se encuentro que pierde. al traducir en inglés uno igual le mete interpretación de su capacidad de traducción de cada uno. Lo podemos meter a una inteligencia artificial y que ChatGPT no lo traduzca después en el futuro. Pero ahorita la información textual como estaría ahí y se la estaríamos liberando pronto Excelente. para análisis de todo también. Pero una vez que pasemos ya con Diego y Felipe, estemos, digamos, ya hasta aquí, hasta aquí. Súper. Excelente, amigos míos. Yo creo que vamos paso a paso, vamos en los tiempos que cada uno de nosotros puede. Vamos avanzando en la semana. Ahora la pelota aquí en la cancha nuestra de los papers. Tenemos que avanzar con la Sigrid nosotros. Y nos vamos ahí
avisando de dónde estamos. Lo importante es que cada grupo está haciendo su trabajo y el paper va a salir cuando tenga que salir. Yo creo que acá tenemos que todos disfrutar lo que estamos haciendo. Hemos generado un grupo de trabajo multidisciplinario. Estamos recorriendo casi todo Chile, diferentes trabajos, diferentes sensibilidades. En el fondo estamos representando el grupo de oficiales de protección radiológica, que en el fondo es nuestro cuerpo colegiado que nos ha permitido estar acá. Así que en ese sentido yo me quito toda presión en términos de tiempo, porque ninguno de nosotros necesita el paper como para cumplir algo, es parte del trabajo, sino que realmente está haciendo este trabajo y lo sentimos así como un aporte, pero sustancial al desarrollo de la protección radiológica en nuestro país. Por lo tanto, los meses que nos tengamos que tomar para que esto quede de la mejor manera posible, yo creo que hay que hacerlo. No sé, yo creo que lo interpreta todo, ¿cierto? En términos de dónde estamos parados, las motivaciones y la urgencia. Fantástico. Entonces nos reunimos el próximo lunes, ahí en la mañanita, mandamos el WhatsApp en qué estamos y dependiendo de nuestros tiempos nos juntamos, pero yo creo que este es el horario adecuado, ¿cierto? 4:30 está bien, eso ya está claro, 4:30 de la tarde, ¿sí? Bacán. Ya, chiquillo, abrazo gigante, gracias por todo, se pasaron y le envío la copia de la reunión, ¿ya? Un cariño. Chao, chao. Vale, Súper, chao, gracias. que estén Que bien. estén Gracias, bien. buena tarde. Chao, Chao, chao. chao, chao.